Nos han contado de la guerra. Nos han contado de cómo inicia. Nos han contado de cómo acaba. Pero nunca nos han contado de sus consecuencias. Quizá porque nosotros las vivimos. Sadako y las 1000 grullas de papel, escrita por Eleanor Kaur. Una producción de Eugenia Besies. Kenji. Todo el mundo guardaba papel para las grullas de Sadako. Chizuko le trajo papel de colores de su clase de bambú. El padre recogía todos los papeles que podía en la barbería. Incluso Yasunaga, la enfermera, le daba las envolturas de los paquetes de medicamentos. Y Masahiro, tal como había prometido, colgaba del techo todas las aves. A veces ensartaba varias en un mismo hilo, pero las más grandes las colgaba solas. Durante los meses que siguieron, hubo días en los que Sadako se sentía como si no estuviese enferma. Sin embargo, el doctor Numata decía que era mejor que permaneciera en el hospital. Ya para entonces, Sadako sabía con certeza que tenía leucemia, pero también sabía que algunos pacientes se recuperaban de esa horrible enfermedad. Nunca llegó a perder la esperanza de que ella también se curaría. Si tenía un buen día, Sadako se mantenía ocupada. Hacía sus deberes, escribía cartas a sus amigos y contestaba la correspondencia que recibía de niños y niñas que le escribían aún sin conocerla. Durante las horas de visita, divertía a su familia y a sus amigos con cuentos, juegos, canciones o adivinanzas. Por las noches, siempre hacía grullas de papel. Llegó a tener una bandada de 300 y ahora las aves eran perfectas. Sus hábiles dedos trabajaban rápidamente. La enfermedad de la bomba atómica fue consumiendo poco a poco las fuerzas de Sadako. Descubrió lo que es el dolor. A veces los dolores de cabeza eran tan fuertes que no era capaz de leer ni de escribir. En otras ocasiones sentía como si sus huesos se estuvieran quemando, y los fuertes mareos la sumían en una total oscuridad. A menudo se sentía tan débil que lo único que podía hacer era sentarse cerca de la ventana y contemplar, con nostalgia, el inmenso arce del patio. Permanecía ahí sentada durante horas con la grulla dorada en su regazo. Un día en que Sadako se sentía especialmente cansada, Yasunaga la sacó al patio en una silla de ruedas a tomar el sol. Fue allí donde Sadako vio a Kenji por primera vez. Tenía 9 años, pero era más pequeño de lo normal para su edad. Sadako se fijó en su rostro, delgado y pálido, en sus brillantes ojos negros. «Hola», le dijo. «Yo soy Sadako». Kenji le respondió con una voz suave y baja. Poco después, los dos conversaban como viejos amigos. Kenji estaba en el hospital desde hacía mucho tiempo, pero casi no recibía visitas. Sus padres habían fallecido y él había quedado al cuidado de una tía que vivía en un pueblo cercano. «Es tan mayor que solo puede venir a verme una vez por semana», le explicó Kenji. «Me paso la mayor parte del tiempo solo, leyendo». Sadako volvió la cara al ver la expresión de tristeza en el rostro de Kenji. «En realidad no importa», continuó Kenji con el mismo tono de voz, «porque moriré pronto. Tengo leucemia por culpa de la bomba atómica». «¡Pero tú no puedes tener leucemia!», le dijo Sadako como un resorte. «Tú ni siquiera habías nacido». «Eso no importa», le aclaró Kenji. «El veneno entró dentro del cuerpo de mi madre y ella me lo pasó a mí». Sadako hubiera deseado poder ofrecerle algún consuelo, pero no era capaz de encontrar las palabras adecuadas. Entonces se acordó de las grullas. «¿Puedes hacer grullas de papel como yo, para que ocurra un milagro?» «Conozco lo de las grullas», le contestó, «pero es demasiado tarde para mí. Ni siquiera los dioses pueden ayudarme». En ese preciso momento, Yasunaga salió al patio. «Kenji, ¿cómo puedes decir una cosa así?». Miró a la enfermera con firmeza y le dijo, «Es cierto,
Además, puedo leer el resultado de los análisis de sangre de mi ficha médica. Cada día están peor. La enfermera, aturdida, no sabía cómo reaccionar. «Eres un parlanchín», dijo ella. «Te vas a cansar de tanto hablar». Y lo condujo adentro. De vuelta a su habitación, Sadako se quedó un largo rato pensando. Trataba de imaginarse cómo se sentiría uno enfermo y sin familia. Kenji tenía, sin lugar a dudas, mucho valor. Hizo una grulla grande con el papel más bonito que tenía y se la envió a su habitación al otro lado del pasillo. Tal vez le trajera suerte, y continuó haciendo más grullas para añadir a su bandada. 398, 399. Un día Kenji no apareció en el patio. Esa misma noche, ya tarde, Sadako oyó el ruido de las ruedas de una cama por el pasillo. Al poco rato entró Yasunaga para decirle que Kenji había muerto. Sadako se volvió contra la pared y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Luego sintió las suaves manos de la enfermera sobre su hombro. «Si quieres, nos sentamos cerca de la ventana a charlar un rato», le dijo Yasunaga. Cuando por fin Sadako dejó de llorar, alzó la vista hacia el cielo iluminado por la luna y le preguntó a la enfermera: «¿Tú crees que Kenji está allá arriba en una estrella?» «Donde quiera que se encuentre, estoy segura de que se siente feliz», le respondió. «Se ha deshecho por fin de su cuerpo enfermo y cansado, y su espíritu es libre nuevamente». Sadako permaneció callada, escuchando el ruido de las hojas del arce crujir con el viento. «Ahora me toca a mí, ¿verdad?», suspiró Sadako de repente. «Por supuesto que no», le contestó la enfermera con un firme movimiento de cabeza. Colocó unos papeles de colores sobre la cama de Sadako. «Vamos, déjame ver cómo haces otra grulla antes de dormirte. Una vez que llegues a las 1000, vivirás hasta ser muy viejecita». Sadako trató de convencerse a sí misma de que sería cierto. Con cuidado, dobló los papeles y pidió que su deseo se convirtiese en realidad. 463, 474. Cientos de anhelos. Llegó el mes de junio con sus interminables lluvias. Un día tras otro, el cielo permanecía gris y la lluvia golpeaba incesantemente contra las ventanas. Las gotas rodaban sin cesar por las hojas del arce y la habitación comenzó a oler a humedad. Hasta las sábanas parecían estar mojadas. Sadako se veía cada día más pálida y la languidez de su cuerpo iba en aumento. Solo a sus padres y a Masahiro les era permitido visitarla. Sus compañeros de clase le habían enviado una muñeca kokeshi. A Sadako le llamaron especialmente la atención su sonrisa melancólica y las rosas rojas de su kimono. La muñeca permanecía junto a la grulla dorada, sobre la mesita, al lado de la cama de Sadako. La señora Sasaki estaba preocupada porque su hija apenas comía. Una noche llegó con una sorpresa envuelta en un paquete, furoshiki. Contenía todas las comidas preferidas de Sadako: un rollito primavera, arroz con pollo, ciruelas en almíbar y tortas de arroz. Sadako se incorporó en la cama y trató de comer algo, pero no fue capaz. Tenía las encías inflamadas y le dolían tanto que no podía masticar. Hubo de apartar finalmente el plato a un lado. Los ojos de su madre estaban enrojecidos, a punto de romper a llorar. «¡Qué tortuga soy!», exclamó Sadako. Se sentía molesta consigo misma por haber entristecido a su madre. Sabía perfectamente que a su familia no le sobraba el dinero para una comida tan cara. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se las enjuagó rápidamente. «No te preocupes», le dijo la señora Sasaki con dulzura, arrullándola entre sus brazos.
Ya verás cómo muy pronto te pondrás bien. Probablemente cuando el sol salga de nuevo. Sadako se acurrucó junto a su madre mientras ésta le leía un libro de poemas. Cuando Masahiro llegó, Sadako ya estaba más calmada y contenta. Su hermano le contó cosas de la escuela y aprovechó para comer algo de la cena especial. Ya se iba cuando le dijo: Casi me olvidaba. Eiji te envía un regalo. Buscó en el bolsillo y sacó un trozo arrugado de papel plateado. Aquí lo tienes. Eiji dice que es para que hagas otra grulla. Sadako acercó el papel a su nariz. Huele a chocolate. Espero que a los dioses les guste el chocolate. Los tres se echaron a reír. Era la primera vez que Sadako se reía en muchos días. Una buena señal, sin duda. Quizá la magia de la grulla dorada había comenzado a surtir efecto. Alisó el papel e hizo otra grulla. 549. Pero se sentía demasiado cansada para continuar. Se estiró en la cama y cerró los ojos. La señora Sasaki caminó de puntillas para no despertarla y susurró un poema que solía recitarle a Sadako de pequeñita. Bandada de grullas celestiales, ampara a mi hija bajo tus alas. Nos han contado de la guerra. Nos han contado de cómo inicia. Nos han contado de cómo acaba. Pero nunca nos han contado de sus consecuencias. Quizá porque nosotros las vivimos. Sadako y las 1000 grullas de papel. Escrita por Eleanor Kaur. Una producción de Eugenia Besies.